¿Cómo te llevas con una campaña electoral, Alfonso? Me llevo bien, buenas noches. ¿Se banca? Sí, se banca, estoy aprendiendo y estoy muy contento donde estoy, ¿no? Y la verdad que hasta ahora la respuesta de la gente viene increyendo, así que estamos muy cómodos. Ustedes plantearon desde la coalición que nuclea el radicalismo, Elisa Carrió, a vos, demás, que había encuestas manipuladas, como la que yo presenté hace un rato. No, nosotros lo que veníamos planteando hace tiempo, y quizás esto resuelva una pregunta que quedó pendiente en el primer bloque, ¿no? Pero lo que veníamos planteando hace tiempo es que lo que está dividida no es la oposición, sino el oficialismo. Y nosotros tenemos mucho miedo de que suceda lo que sucedió en el 2007. El gobierno en ese entonces quiso polarizar con Labaña, ¿sí?, dejando de lado en ese momento a Carrió, y a los 2 meses se abrazó de vuelta con Labaña. Sí, pero el abrazo a Labaña duró una foto, un diario, un día. Sí, bueno, pero logró polarizar y logró dividir a la oposición, ¿no? Yo lo escuchaba con mucha atención a Felipe quejarse de los jueces. Felipe estuvo de acuerdo con la reforma del Consejo de la Magistratura, ¿no? Felipe estaba con Kirchner, fue reelecto con Kirchner en el 2007 y ahora está con Narváez, ¿no? Y lo que decimos nosotros es cuidado, porque en tanto y en cuanto el peronismo siga dirimiendo su interna a partir de elecciones abiertas, entonces siempre está el riesgo que después se vuelvan a juntar. Bueno, eso ocurrió en 2003, ocurrió en 2005, ocurrió en 2007 y ocurre de vuelta ahora. Pero fíjate por un segundo, sí, Marcelo, qué diferente sería si hubiera habido una interna en la que Kirchner competía con Narváez. No estaríamos discutiendo de estas cosas, estaríamos discutiendo de propuestas, estaríamos discutiendo de ideas, ¿no? Ahora resulta que todos los días tenemos una discusión judicial nueva sobre la cual todos gastamos el tiempo, ¿no? Y esta es la protesta que hacemos nosotros, ¿no? Si no hay detrás de toda esta movida una intencionalidad del gobierno de polarizar para después volver a juntar. Ustedes sostienen entonces que, digamos, la división entre el kirchnerismo y el peronismo disidente es un poco menos una farsa, ¿no es cierto? Bueno, yo te escuché a vos, escuché a la señora Carrió, a Stolbizer y demás. Ahora, es a toda luz relativamente evidente de que si es una farsa, la pucha, se están matando, ¿no es cierto? Y que de esta situación parece que no se vuelve. Si vos acusás a un tipo narcotraficante, de eso no se vuelve. Entonces, yo no me imagino un acuerdo posterior posible entre Kirchner y Narváez Solá. Parece, qué sé yo. Pero vos decías la historia, fíjate la historia, los enfrentamientos que ha habido, ¿no? Esto puede suceder, es probable. Francisco Narváez, con todo el respeto que me merece, y lo conozco bien, es afiliado al Partido Justicialista. Y el presidente del Partido Justicialista es Néstor Kirchner. No nos olvidemos de estas cosas, ¿no? Porque hablamos de una democracia con partidos débiles y demás, pero no se puede ser oposición siendo un afiliado al mismo partido de quien gobierna. Por lo menos en ningún lugar del mundo sucede eso. Bueno, en cualquier caso, ¿te imaginas de no ocurrir esto que ustedes plantean como una hipótesis? ¿Alguna agenda parlamentaria común entre los diversos bloques opositores, que van a ser bastantes? Sí, me lo imagino, pero me preocupa más, se hablaba hace un rato del 29 de junio, me preocupa más cómo es el reacomodamiento electoral después del 28 de junio, porque yo lo que tengo miedo es que, como te decía al principio, que lo que esté dividida no es la oposición, sino el oficialismo. Y en ese sentido, nosotros somos el único espacio opositor que garantiza que no va a haber ese cruce de diputados de un lado para el otro, ¿no? Y no porque esto sea gorilismo, ni mucho menos, sino porque estamos espacios, el radicalismo, la coalición cívica y el socialismo, que representan otra forma de hacer política, ¿no? Y dentro de la coalición cívica, bien sabés vos, Marcelo, hay peronistas desencantados con el PJ, que pueden hacer su aporte, y dentro de nuestras banderas también está la justicia social, ¿no? Pero me parece que acá el problema es que puede haber una confusión y puede haber gente que termina después saltando de un lado para el otro, ¿no? Sin perjuicio de que de acá al 10 de diciembre podemos trabajar en una agenda común con el oficialismo y con quienes sean parte de la oposición en cuestiones de Estado, ¿no? Porque el Consejo de la Magistratura, ¿por qué no lo volvemos a reformar como corresponde? Los superpoderes, ¿no? El INDEC, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Felipe, pero yo no sé qué decía Felipe en el 2007 cuando el INDEC ya estaba interviniendo escandalosamente en los números, ¿no? Entonces creo que estas cosas también hay que separarlas, porque si no, la gente se olvida, tiene memoria corta
y el día de mañana esa memoria corta autoriza a cualquiera a cruzar cualquier cerco, ¿no? ¿En qué estado llega la economía argentina a las elecciones y, en todo caso, cómo ves la economía para el resto del año? Bueno, la economía ya está en recesión, por más que el gobierno no lo quiera mostrar en los números, por lo que ya sabemos del INDEC. Hay pérdida de empleo importante todos los meses. Hay caída fuerte en algunos sectores que publican de manera privada sus números: automotriz, construcción, siderurgia. Hay caída fuerte en exportaciones y mucho más fuerte en importaciones. Hay salida de capitales que empezó en el 2007, fíjate vos, en el último proceso electoral, y que continuó en todo este tiempo de un año y medio, casi 40.000 millones de dólares que se fueron. Y no hay hasta ahora una reacción de quien tiene la responsabilidad de gobernar para enfrentar esta crisis. Cuando me decís que se fueron, te pregunto, ¿dónde fueron? ¿A los colchones? ¿Afuera? Se fueron, eso no lo podemos saber, digamos, es una estadística del Banco Central que lo que mide es la compra de dólares de particulares y de residentes argentinos en el mercado de cambios. Lo que después no se sabe es si eso se fue al exterior o se fue al colchón. O en algún caso por ahí algo terminó en depósitos en dólares en el sistema financiero local, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que cuando vos ves la magnitud de caída en algunos sectores y la magnitud de la salida de capitales, lo que sucedía en Argentina antes de que llegara la crisis internacional ya era comparable a algunos de los aspectos de la última recesión, ¿no? Y nuestra preocupación es que no suceda lo que siempre sucede en Argentina, que cada vez que tenés una recesión te agarra con variables sociales todavía más vulnerables que al inicio de la recesión anterior, ¿no? Porque hoy la pobreza es más alta que en el 98, cuando empezó la recesión anterior, ¿no? Si la medís bien, la pobreza, estamos con un nivel de 35%, 14 millones de pobres. 1 millón más de pobres por año. Desde que asumió Cristina Kirchner hay 1,5 millones más de pobres, ¿no? Y esto es lo que creo que hay que cambiar. Bueno, ¿te imaginas, Alfonso, un gobierno, digamos, más intervencionista, más chavista, como se dice ahora, en el futuro, o no? ¿O estamos asistiendo a un simulacro de campaña? No, yo creo que es una opción bastante probable, ¿no? Lo que creo que hay que ver es qué ocurre. La pregunta que hay que hacerse en todo caso es cuál es la reacción de Kirchner frente a un Congreso que ya no va a dominar más, ¿no? Asumiendo que no haya estos pases que a nosotros nos preocupan. Asumamos por un segundo que no hay esos pases y que por lo tanto para gobernar por primera vez Kirchner, desde su experiencia en Santa Cruz y en La Nación, va a tener que consensuar. Y eso no sabemos cómo es. Yo el otro día reflexionaba y decía, Clinton estuvo de visita. Clinton gobernó 8 años Estados Unidos. 6 de esos 8 años tuvo el Congreso en contra. Y fue uno de los mejores presidentes de la historia. Lula lo tiene actualmente, ¿no? Lula lo tiene actualmente. Sin mayores inconvenientes. Entonces, la verdad que no entiendo por qué Kirchner tiene miedo de perder esa mayoría, ¿no? Y sobre esto va a haber que trabajar mucho a partir del 29 de junio. Bueno, Alfonso, gracias. Seguramente nos veamos antes del 28. Faltan 19 días. Falta poco, pero espero que nos veamos. ¿Sí? Sin duda, gracias. Gracias a vos. Ya volvemos con Roberto.